Bueno, en primera instancia vamos a hablarle un poco sobre cómo el COVID ha impactado la cadena de suministro y la parte del comercio internacional. Y pues voy a empezarles hablando un poco sobre el PIB. El 1% es lo que se prevé que se reduzca el PIB mundial a razón del COVID-19, y es que en vez de aumentar el 2,5%, que era lo que se tenía previsto, se prevé una caída de 1%. Esto es algo así como 872 millones de dólares, y es como en términos más prácticos, como si desapareciéramos completamente la economía de Arabia Saudita o desapareciéramos la economía de Colombia por 2 años y medio. Y es que el COVID nos tomó por sorpresa a nosotros, a todos, y nos enseñó que muchos países no estamos lo suficientemente preparados, tanto psicológica, económica, médica, ni mucho menos logísticamente. Nos dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenado pues a repetirla, y la crisis financiera que hubo en el 2008 nos mostró lo vulnerables que podemos ser en nuestras economías, pero creo que no fue suficiente para que aprendiéramos a fortalecer. Y es por esto que el COVID llegó, nos golpeó y nos ha enseñado a las malas a que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y pues como dice ya la trillada frase que todos ustedes conocen, pues tenemos que reinventarnos en cada momento. Y es que pues son muchos los sectores que, Sergio, ¿me ayudas por favor con la diapositiva? Creo que no ha corrido. Siguiente, por favor. Oh, listo. Ahí está bien. Y es que son muchos sectores los que han sido afectados, sectores desde la manufactura, los establecimientos de comercio, el turismo, entre muchos otros. Y por supuesto el comercio internacional, la logística y la cadena de abastecimiento no han sido ajenos pues también a esta crisis. Y pues es por eso que a continuación voy a contarles un poco sobre ciertas incidencias que hemos presentado en nuestro sector y que pues obviamente han afectado la columna vertebral que es el comercio mundial. Bueno, como pueden ver ahí en las gráficas, respecto al tráfico portuario, el tráfico portuario permite evidenciar que puertos del Pacífico, donde pues como asiáticos, han visto caídas significativas frente pues, a lo que es el 2019. Puertos tales como Lázaro Cárdenas en México, Callao en Perú, Buenaventura acá en Colombia, han presentado caídas de menos 7,5%, menos 5,6% y menos 11% respectivamente. Esto, como les decía, frente a volúmenes comparativos del 2019, esta es información que la hemos tomado de la ANDI, de la Dirección de Cámara Marítima y Portuaria. El tráfico portuario en nuestro país también estuvo un 3,8% por debajo de lo reportado en el 2019, es decir, que se transportaron 1,7 millones de toneladas menos. Esto que estamos hablando de cifras al inicio de la pandemia, podemos decir que hoy pueden ser mayores. En cuanto a estadísticas del Ministerio de Transporte, nos dan cuenta que la movilización de carga ha caído un 9% en toneladas movilizadas desde marzo de 2020, que es algo así como 8,7 millones de toneladas, y un 32% para abril, que son como 6,4 millones de toneladas, cuando pues veníamos con un incremento en 4%, para estos meses pues decreció bastante. Datos de Colfercar, devuélvete por favor. También tenemos datos de Colfecar, que agremia los transportadores de carga por carretera en Colombia. También han presentado reducciones en operaciones entre un 30 y un 60% dependiendo de la actividad. Este efecto se ha sentido principalmente pues, en temas de carga en Bogotá y Barranquilla, que se presentan disminuciones de un 41 y 29% en despachos, y en Bogotá tenemos, y Cali tenemos caídas en el sistema de recepciones de carga en un aproximado de 37%. Otra organización que también tiene sus propios números es Fedetrascarga, que según sus cifras desde que comenzó la cuarentena, que fue el 23 de marzo, a corte del 4 de mayo, el volumen de carga movilizada en nuestro país había caído un 26,89%, que es como un poco más de 12 millones de toneladas, y el número de viajes se disminuyó un 29,20%, que son más de 875,000 toneladas. Estas son cifras que pueden incluso incrementar, se dice que pueden llegar incluso a un 50%, ya que corresponden a registros formales, a fuentes formales, pero pues ustedes saben que en nuestro país hay mucha mercancía que se mueve fuera de este esquema, entonces estas cifras pueden llegar a incrementar. En cuanto a nivel mundial, solo en abril se cancelaron el 19% de las salidas de contenedores previstas en todo el planeta,
y para las 2 primeras semanas de mayo se habían suspendido el 34% de estas salidas. Las disminuciones en carga pues han llegado a números inéditos que nunca se habían presentado en países como Estados Unidos en un menos 22.5%, en China de menos 15%, y tenemos en Colombia una reducción del menos 10.6%, esto es al primer trimestre del año, y pues evidentemente en las nuevas estadísticas para el segundo trimestre, pues posiblemente vaya a ser mucho mayor. Tenemos también estadísticas digamos que a nivel marítimo, la CEPAL nos indica que en abril de 2020, los blank sailing, que para quienes no saben o no conocen este término, los blank sailing son viajes cancelados, es cuando las navieras cancelan los viajes o las salidas de ciertas motonaves. Entonces la CEPAL nos dice que en abril de 2020 estos blank sailing subieron un 288% con respecto al mismo periodo de ese mismo mes en el 2019. Otros datos de impacto que podemos comentarles a ustedes corresponde, por ejemplo, a minoristas internacionales que han cerrado sus operaciones en China. Esto como el caso de Kia, de Starbucks. Se dice también que los vuelos comerciales y de transporte de mercancías tendrán un impacto de 29.300 millones de dólares. Esto es algo que, pues debido al brote de coronavirus, tanto a nivel de carga, pues, tanto a nivel de vuelos de carga y de vuelos de pasajeros. Estos son cifras estimadas por la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En cuanto a transporte marítimo de contenedores, también la Cámara de Transporte Internacional estima que semanalmente se están perdiendo 350 millones de dólares en ingresos por el impacto pues, causado por el coronavirus a nivel pues, mundial. Entre tanto, pues Colombia también ha tenido, como les decía previamente, pues impactos significativos y reducciones en cuanto a niveles marítimos y marítimos, aéreos en importaciones y en exportaciones. Y pues uno de los sectores más afectados más significativos de nuestro sector ha sido el sector floricultor. Como ustedes saben, pues los floricultores tienen su temporada en febrero, que es San Valentín, y en mayo, que es la fecha de las madres. Se estima que un 50% del carga en exportación de flores cayó, y pues esto obviamente no solo afecta a los cultivos, sino que también afecta pues a toda la cadena logística que está en esto, como transportadores locales, transportadores internacionales, aerolíneas, agentes aduaneros, y pues obviamente esto va a afectar en el ingreso de divisas hacia nuestro país. Poco a poco, pues nuestro país se ha ido reabriendo gradualmente y la economía se ha abierto, pues no solamente por el desempleo y la informalidad que nosotros ya conocemos, sino también pues dado que el precio del crudo bajó bastante y obviamente la balanza comercial se afectó significativamente. En Colombia, el 56% de nuestras exportaciones dependen de todo el tema de crudos, de combustibles y las industrias extractivas, entonces pues esto ha afectado bastante la balanza pues comercial y el ingreso de divisas. Pero bueno, pues no todo ha sido malo, creo que personalmente creo que esta época de crisis también nos ha traído cosas buenas y nos ha dado oportunidades para que nosotros, pues como ustedes saben, y yo creo que cada uno puede conocer que tanto a nivel personal, pero pues hablando en términos pues de logística y de nuestro sector, también vemos oportunidades de las cuales pues creo que tenemos que sacar ventaja y tomar provecho. Y es que a pesar de que esta crisis ha golpeado muchos sectores, también han surgido ganadores después de esta pandemia. Entonces, sectores como el e-commerce, el delivery, los servicios en línea, temas de salud, educación, entretenimiento, entre otros, pues no son malas noticias, sino que al contrario, creo que es una invitación a podernos enfocar en este tipo de sectores. No quiere decir esto que vamos a olvidar los sectores tradicionales y los sectores que siempre hemos trabajado, pero es una oportunidad para enfocarnos a hacer mejor las cosas en este tipo de sectores y pues obviamente como logísticos y miembros del comercio internacional tenemos una oportunidad amplia para entrar en estos sectores. Otro tema importante ha sido el tema de la documentación digital, de la virtualización y la digitalización en cuanto se refieren a temas de comercio exterior. Podemos ver, por ejemplo, en nuestro medio,
Anteriormente o en Colombia siempre ha existido la liberación mediante BLs originales. Hoy en día en muchos países y antes de la pandemia ya existía el telerelease, que es liberar una carga y hacer todos los procesos sin un original. En Colombia, por temas de cultura, bueno, pues primero de legislación, de cultura, de temor, no existía esta modalidad y nunca la habíamos hecho, pero pues a raíz de la pandemia hemos tenido que volcarnos a esta digitalización de los documentos y hoy en día pues liberaciones con navieras, liberaciones ante puertos, trámites ante la DIAN, presentación de continuaciones de viaje, las estamos haciendo de manera digital. Y creo que esto es algo muy bueno y que dará un avance significativo y esperamos que esto sea no solamente en épocas de pandemia, sino que venga para quedarse. También pues podemos ver que las actividades de transporte y todo el apoyo logístico pues también han entrado como en la parte de teletrabajo. Anteriormente nuestro sector se había caracterizado porque pues logística, cuando hablamos de logística pues a todos no nos imaginábamos un teletrabajo, sino todos en nuestros puestos de trabajo, en oficinas, en el puerto, en la oficina del puerto. Pero pues esta pandemia nos ha llevado pues a incrementar el teletrabajo y a darnos cuenta que definitivamente en logística lo podemos hacer, que si bien es cierto hay unos puntos importantes o personas que deben estar en ciertas partes y hacer presencia física, hay muchos otros que pueden o podemos estar haciendo teletrabajo y obviamente esto se va a ver a futuro pues en racionalización en tiempos obviamente y costos en toda la cadena logística. Vemos también cómo la escasez de productos manufacturados en China, como son termómetros, caretas, mascarillas, todo este tipo de elementos que se producen en China y que pues debido a la pandemia se presentó escasez y que obviamente se requerían con urgencia, nos llevó a encontrar como logísticos, como agentes, como miembros de ese sector, a encontrar soluciones para poder abastecer estos mismos en nuestro país. Y pues es que pese a las regulaciones aduaneras que se han presentado en China, porque China implementó después de que salió de su pandemia, empezó a implementar una serie de medidas aduaneras, perdón, para reducir un poco la exportación o para poner ciertos requisitos para la exportación de este tipo de productos, ya que habían presentado inconvenientes o reclamos por parte de otros países debido a la calidad de esos productos. Pero pues estas regulaciones no han sido impedimento para que diariamente de China salgan millones de estos insumos, especialmente tapabocas. Y estamos hablando que en Colombia diariamente sale una cantidad de tapabocas, tanto de uso médico como de uso no médico. Esto obviamente nos ha llevado también a cambiar o a reinventarnos en nuestra parte logística en cuanto al transporte de este tipo de productos, porque tenemos una alta demanda de importación de estos productos. Entonces, y también por el otro lado, la urgencia pues de poderlos traer, pero también de mitigar los costos. Es así como desde nuestra parte, y pues hablando de Cube Logistics, hemos implementado estrategias para fortalecer nuestro servicio y nuestro producto aéreo. Hemos charteado aviones con este tipo de producto. Hemos implementado nuevos servicios como servicios multimodales que más adelante mi compañero Julián les hablará, pero todo esto nos ha llevado pues a crecer y a fortalecer el producto y no creo que no solamente como Kilo Logistics, sino como en el sector, haciendo pues viéndolo como una oportunidad para seguir fortaleciendo esta parte aérea tan importante. Pues nada, pues que sea esta la mejor oportunidad para que pues todos los actores que estamos en este medio nos orientemos a seguir contribuyendo pues a un comercio justo, a un transporte limpio, a una logística bonita, algo que sea cada vez más competitivos. Tenemos una cantidad de retos que asumir, pero creo que todo esto que les menciono y muchas cosas más nos llevarán a que nuestra logística tenga una revolución inmensa y podamos seguir creciendo mucho más. Bueno, para finalizar voy a contarles un poco, pues hablando, digamos, de los impactos que ha tenido pues, la logística, o que hemos sentido en la logística. Quiero hablarles un poco sobre las regulaciones de comercio internacional en Colombia en épocas de pandemia. Obviamente no voy a ahondar en el tema porque esto sería pues motivo de otro webinar, de otra sesión, pero sí queremos como darles los principales decretos o normatividades que se han expedido durante esta pandemia, pues en tema aduanero.
El primero es el 0% de arancel a las importaciones de naciones más favorecidas, que esto fue mediante el decreto 462 de 2020, para el cual se establecieron unos cero arancel para ciertos productos. Estos productos incluyen suplementos distintos a televisores, aparatos médicos. También durante esta pandemia se generó otro decreto para excepción del IVA, exime de IVA a ciertos productos para atender la emergencia sanitaria, como lo son equipos médicos, camas y camillas, insumos y medicamentos, alcohol, mascarillas, guantes que no tienen y que pues se les eximió del IVA. Otro decreto importante, otro punto importante fue la prohibición de exportación a ciertos productos. Mediante el decreto 462 de 2020 se estableció que productos como el alcohol etílico, los medicamentos, los jabones, los desinfectantes, guantes plásticos, incluyendo los médicos y otros, papel higiénico, mascarillas de protección, pues no podían ser exportadas. Obviamente esto tiene estas prohibiciones tienen ciertas excepciones, que son, por ejemplo, cargas que ya salen en el aeropuerto, cargas que salen en el puerto, cargas que de pronto ya iban en tránsito para un proceso de exportación, cargas que estaban bajo un régimen especial o que de pronto tenían un contrato ya definido, pues no entraron dentro de este decreto. Vemos también cómo, Sergio, por favor, me ayudas con la próxima diapositiva. Vemos también cómo pues, los entes gubernamentales han implementado medidas, han implementado medidas preventivas frente a la pandemia, y vemos hoy que la DIAN pues, está atendiendo de manera virtual. Hoy en día estamos presentando las continuaciones mediante manera virtual, y muchos procesos aduaneros se están haciendo de manera virtual. Entonces eso ha sido algo que también, pues, ha facilitado los procesos de comercio exterior. Y finalmente, pues tenemos la suspensión de términos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esto fue a través de una resolución en abril de 2020, donde se suspendieron términos para ciertos procesos en términos aduaneros, tributarios y cambiarios, que incluyen, por ejemplo, plazo de autorizaciones o habilitaciones, respuestas a requerimientos ordinarios, plazos para hacer visitas, tránsitos, almacenamiento y transporte multimodal, plazos para reimportar mercancías. Todos estos términos, al inicio de la pandemia, desde abril 23, fueron suspendidos con el fin de que no afectaran, pues, digamos que el entrar en esta pandemia. Estos términos fueron levantados en un nuevo decreto o una nueva resolución, que es la 55, y a partir de junio estos términos ya se encuentran levantados. Hoy en día solamente se han suspendido los términos de almacenamiento, los demás ya están funcionando normalmente, pero creo que fue de gran ayuda porque, pues, mientras que nos adaptamos a todo este proceso, pues nos fortaleció y nos dio tiempo para poder, por ejemplo, sacar cargas que en tránsitos aduanero, cargas en OTM, creo que también en términos aduaneros a quienes tenían que retirar su mercancía. Entonces, en muchos procesos también nos facilitó, pues, esta serie de decretos que el gobierno nacional implementó. Como les decía, son muchos más. Esto solo es un resumen de los principales decretos, y pues no, quería contarles un poco sobre cómo nos han afectado, perdón, o nos han impactado, pues, en nuestro medio. Muchas gracias, y le doy paso a mi compañero Julián, que sigue con otro tema muy interesante. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, muy buenos días para todos. Después de que Ingrid termina un poco de hablar de la parte normativa y de lo que ha pasado para acá, a nosotros lo que nos queda es entender que, si bien las cosas para bien y para mal han cambiado, pues los cambios generan oportunidades, y nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos a los nuevos desafíos que se puedan presentar. Creeríamos que en esta pandemia, en otro momento de la historia,
podría, digamos, como generarse de una forma diferente y con una dinámica muy diferente, pero hoy por hoy la humanidad tiene los medios y los recursos para seguir atendiendo la cotidianidad de nuestras vidas, no de la misma manera, pero sí sin impactar tanto en el diario vivir nuestro y de los demás. Y es como nosotros como humanidad, cómo podemos sacar provecho de esto y cómo nos podemos apalancar en las TICs, ¿sí? Para los que no conocen, las TICs son básicamente las herramientas y los recursos que tenemos a la disposición y que nos pueden facilitar básicamente que nos podamos comunicar y entender mejor. Todo esto pues tiene que ver con la parte de la tecnología y de la comunicación. Entonces son todas las herramientas y recursos que podamos tener para que nos podamos comunicar e informar mejor. Si bien digamos que hay países que en esta parte pues están bastante más desarrollados que nosotros, el gobierno y la ciudadanía pues ha hecho un esfuerzo interesante en salirle a flote y en salirle al paso a esta situación. Yo creo que hoy por hoy de las personas que estamos acá, todos debemos tener un smartphone y desde un smartphone hoy por hoy no necesitamos absolutamente nada más para atender muchas cosas de nuestra cotidianidad. Desde ahí podemos pedir una pizza, desde ahí podemos verificar cómo está nuestra familia, podemos mirar si tenemos una finca, cómo está la casa, podemos podemos pedir la comida y el alimento de nuestras mascotas. Y digamos que las TICs lo que nos han traído son como una serie de atributos que si bien no sabíamos o no conocíamos a fondo, hoy por hoy pues nos vemos en la necesidad de explorar. ¿Me ayudas? Ok. Y pues claramente que este tipo de información y de herramientas pues a nosotros nos generan y nos cambian y nos dan unas nuevas reglas del juego para el comercio internacional. Comercio internacional se ha venido apalancando desde el cierre físico de nuestras instalaciones y desde el cambio de nuestras conductas, nos ha venido cambiando muchas cosas, ¿sí? Todo lo hemos venido haciendo de forma digital y digamos que todos los países de América Latina y del mundo han cambiado alguna forma de operar. Bien lo decía Ingrid que en Colombia el Telex Release no existía. Es algo difícil de entender cómo en países como en África, supuestamente más atrasados que nosotros en muchos puntos, sí existe desde hace mucho tiempo el Telex. Países de Asia con un alcance a la información mucho menor también existen, como en Colombia esta parte no se daba y era por una situación de la legislación de nosotros donde todo lo queremos hacer presencial, físico, y yo solamente le creo a la persona que me traiga un papel en físico a cambiar, digamos, como todas las reglas del juego y a entender que acá hay algo que tener de dos líneas. La primera es la buena fe y segundo, la exactitud y la precisión de los controles en la información. Entonces, junto con estas medidas, todos los gobiernos del mundo han venido flexibilizando sus conductas y las formas de cómo llevan los negocios. Yo creo que si ustedes que interactúan con sus proveedores, con sus clientes, con sus amigos, con sus familiares, han podido entender ciertas cosas de cómo suceden las cosas en el mundo desde que estamos encerrados. Se le dio la prioridad a todo el mundo para que el comercio internacional no parara por nada. Si bien los volúmenes, como Ingrid mencionó, los volúmenes cayeron, aumentaron en otros sectores, eso es algo que ustedes ya vieron al detalle, y digamos que si bien eso sucedió, los gobiernos lo que hicieron fue facilitar para que lo poco o mucho que estuviera en el aire, en tierra o en agua, se pudiera ejecutar de la forma más correcta y en nuestro país sucedió. Las TICs nos han ayudado y nos van a apoyar en nuestro proceso de muchas maneras, que podamos tener hoy una serie de procesos mucho más planos y más ágiles,
en nuestro país y en nuestros vecinos, pues básicamente nos va a beneficiar a todos. Con Ecuador, por ejemplo, tenemos la presentación de un certificado de origen de forma electrónica desde hace no mucho tiempo. Con México lo tenemos desde hace un tiempo atrás de forma digital, pero esto es algo que, por ejemplo, con Argentina ya nos está cambiando también las reglas, ya podemos tener con Brasil también un certificado electrónico. Entonces, digamos que este tipo de medidas y de situaciones nos ha permitido que los negocios se puedan dinamizar de una manera. Como lo decía Ingrid, la idea es que pues esto nos funcione, que algún día cuando esto pase, nos quedemos con lo bueno y no echemos para atrás y entonces nuestro Telex, nuestros documentos y toda esa serie de couriers que nos llegaban, pues se vuelvan a generar. La idea es que como industria podamos seguir adelante y aprovechar pues lo que la tecnología, la información y los medios de comunicación, cualquiera que sean, y las redes sociales sean, pues digamos, como un motor y nos sirvan para empujar nuestros negocios. Básicamente solo encontramos 4 aprendizajes de lo que las TICs nos han enseñado en este tiempo, y es básicamente algo que ya todos sabemos, pero pues entrar como un poquito más a profundidad, y es que antes estábamos supeditados a la localización. Entonces éramos necesarios para realizar una labor porque existíamos en un lugar específico. Si bien esto no aplica para todos los trabajos ni para todas las labores, pero hay mucho de nuestros trabajos, hay muchas de nuestras funciones que no importa dónde las hagamos, cómo las hagamos, lo importante es el resultado y que los efectos de ese resultado pues sean de provecho para la compañía donde uno se sienta. Hoy por hoy creo que nos han enseñado que todos desde casa, desde una finca o desde donde nos encontremos, podemos ser igual de efectivos, de eficientes, de productivos, y estar ubicado en Colombia no quiere decir que no podamos abrirnos hacia el mundo. Como compañía hemos abierto una serie de productos que nos han enseñado que las triangulaciones es algo que está a la vuelta de la esquina y muy a la mano, donde un señor de Medellín puede hacer un negocio de una carga que se produzca en Corea que va para otro país y no necesariamente tiene que pasar por Colombia, y esto es algo que este tipo de transacciones no tan tradicionales hoy por hoy las podemos abordar y afrontar de una forma mucho más eficiente porque somos conscientes que tenemos las herramientas tecnológicas para que así sea, y también para que el mensaje y la comunicación de este mensaje se entienda en el debido momento y de la forma más precisa. Entonces, la deslocalización de nuestra presencia en un punto fijo hace que no tengamos que estar relacionados y que nuestra presencia no sea necesaria. Si esto fuera así, desde que estamos encerrados, los negocios no se habrían efectuado, pero la gente entendió que físicamente no puede uno viajar a un lado a otro y que los negocios se tienen que seguir presentando de esa misma manera. Por supuesto que esto nos deja que si tenemos menores costos de transportes, de viajes y todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de una persona para ir allá, pues tiene que haber una reducción en los costos de la misma operación. Más o menos una estadística es que las empresas americanas gastan en 3 rubros que son muy específicos al año la siguiente cantidad de dinero, y es 1.7 billones de dólares al año en tiquetes aéreos para la visita a la parte, de la parte comercial de un punto a otro. También la parte, digamos, como de los viáticos que van asociados hacia ese negocio, tienen algo así como 700.000 millones de dólares al año que se gastan en este tipo de transacciones, incluyendo, por supuesto, pues la parte hotelera. Y digamos que esto es algo que a los negocios les permite, si bien ser un poco más ágiles, más planos, sí tener una reducción, y esos costos pues se tienen que ver trasladados internamente al PIG de la compañía.
Otra de las cosas que podemos tener es que los mensajes y la información a través de las TICs se vuelve mucho más precisa. Si nosotros tenemos un canal adecuado o como compañía creamos ese canal para informarnos y para que la información sea mucho más concreta y mucho más exacta, la vamos a tener de una forma más rápida, la vamos a tener de una forma más exacta y vamos a tener, y así seguramente vamos a cumplir lo que se nos pide. Entendería que en este webinar hay clientes de la compañía y les explicamos algo cómo hemos entrado nosotros internamente a esto. Ustedes nos hacen N solicitudes de N tipo de necesidades y de cotizaciones que ustedes tienen al día. Nosotros como compañía implementamos una herramienta que unifica todas esas solicitudes y cotizaciones y las lleva a un embudo digital, donde esta información se vuelve de una forma muy precisa, tiene un doliente o un responsable que la analiza y la procesa, y mediante la misma plataforma digital tenemos todos los apoyos y los indicadores de gestión para saber nosotros cómo nos estamos comportando ante los requerimientos que ustedes tienen. Entonces, digamos que si nosotros podemos cambiar y nos pudimos adecuar a este tipo de situaciones, pues seguramente muchas empresas lo puedan hacer. Es decir, que la parte, digamos, como de digitalizar el negocio y de llevarlo de la mano de las herramientas que nos pueda ofrecer las TICs, a nosotros como compañía no solamente nos permite prestar un servicio mejor, sino más pronto, más exacto y pues con un tipo de atributos que ustedes los clientes pueden ver, y es como todo lo que tiene que ver con los negocios de oportunidad. Lo anterior es muy sencillo. El último punto era la simplificación de los procesos. Si tenemos unos procesos más limpios, unos procesos más ágiles y unos procesos más precisos, pues básicamente no vamos a tener el correo que una persona le envía al otro o al otro, sino que vamos a hacer un escenario mucho más plano y más ágil. Todo esto lo que va a hacer es en doble vía, más rápido hacia el cliente, más rápido internamente, menos personal que seguramente vamos a tener al frente de eso, o por lo menos el personal que tengamos que sea con unas tareas mucho más en torno a la negociación y a la consecución de una posibilidad más exacta para ustedes, los clientes. Eso, digamos que llevado a un mercado general y a un ámbito general, pues digamos que las personas estamos llamadas a montarnos en el bus. Hoy por hoy tenemos la opción de hacer mercado. Si Sergio me ayuda, podemos hacer mercado. Tenemos dos opciones: hacer mercado a través de una aplicación como Corner Shop, que tiene el listado completo, exacto y a tiempo de todos los inventarios que hay en entidades como Alcosto, como Carrefour, bueno, ¿cómo se llama ahora? Carrefour, Jumbo y demás. O damos el paso y salimos a la calle y arriesgamos las vidas de nuestras familias y las nuestras también. Es cuestión de entender que si las herramientas están a la mano y si somos de la población que está conectada con la tecnología, pues podemos tomar la decisión de montarnos en el bus o seguir, digamos, como con nuestras transacciones recurrentes y actuales que tenemos. Vale, Sergio. Todo esto, digamos, que lleva pues a una transformación digital. Es necesario para esto pues tener las herramientas que se dispongan. Muchas personas están metidas en este cuento y hoy por hoy llaman a reinventarse. Reinventarse es muy difícil en la época del comercio porque hay transacciones u operaciones que se tienen que hacer 100% físicas, pero de por sí es agarrar y darle la vuelta al negocio y decir, ok, ¿qué tanto de mi negocio lo puedo hacer digital? ¿Qué tanto de mi negocio lo puedo tercerizar? ¿Qué tanto de mi negocio lo puedo extender en una línea externa? ¿Y qué tanto de mi negocio en realidad lo tengo que afrontar yo? Y cómo esa parte que debo afrontar la puedo afrontar. El gobierno y el sector industrial han entendido que si bien
el mercado interno tiene algún tipo de grietas y tendrá muchos retos y muchas oportunidades. Colombia es un país altamente exportador, ha perdido mucho de este empuje y ha perdido terreno en el ámbito internacional, pero Colombia tradicionalmente tiene unos sectores muy fuertes donde se ha enfocado y le ha sacado provecho a las exportaciones. Por eso el gobierno ha lanzado varios tipos de ayudas o de proyectos o de ideas que nos van a llevar a que el sector industrial y del comercio se pueda conectar con el exterior. No sé si ustedes estén familiarizados con perdón, con el plan del gobierno que se llama Colombia a un clic, que es básicamente poner el stock y el inventario de muchos exportadores a nivel nacional en las manos y tan fácil como se pueda conectar en las manos de un comprador del exterior. Tenemos unas estadísticas muy sencillas de lo que tiene que ver con el comercio digital, con el comercio electrónico, pero para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo suceden las cosas en un país como Estados Unidos, donde hoy por hoy la tercera parte de su comercio es electrónico y solamente el 64% es de forma presencial. Yo creo que si ustedes van y miran cómo eran las épocas donde la gente viajaba a Estados Unidos y compraba un montón de cosas y hacía unas filas tremendas, sobre todo por allá a finales de noviembre en el Día de Acción de Gracias. Eso ha bajado muchísimo y el lunes siguiente es donde tiene más peso hoy por hoy en el comercio internacional, puesto que se desarrolla pues el lunes el Cyber Monday, que tiene incluso mucho más empuje y mucho más fuerza en los resultados del comercio en Estados Unidos. Lo que se ve lo que se tiene presupuestado es que para el 2025 el 30% del comercio de la humanidad esté a través de un comercio digital. Eso quiere decir que hay unas oportunidades grandes y hay unos retos muy grandes porque para el 2040 lo que se estima es que ese número va a ser del 95%. Una tasa de crecimiento de año a año del 17%, donde el comercio electrónico va subiendo y por supuesto las exportaciones van en esa misma línea y van en esa misma magnitud. El año pasado inició este plan del gobierno que se llama Colombia un clic. Iniciaron más o menos 12 empresas. Hoy por hoy en Amazon, para que ustedes tengan una idea, hay en lista 150 empresas aproximadas. En eBay hay muchos menos porque eBay tiene unos mercados poco diferentes, pero también ya está haciendo el ingreso de Colombia, de muchas empresas en Colombia, en la plataforma de Alibaba, que si ustedes pues la conocen, es donde básicamente la parte mayorista de Asia hacia el mundo se mueve, y esto lo hemos visto en esta época de la pandemia. Entonces, en la medida que los exportadores colombianos utilicen, Sergio, si me ayuda, las herramientas del comercio internacional y cómo nosotros como país podamos tener un stock, vamos a poder tener los 4 puntos que les vamos a mostrar a continuación. Y es básicamente, Sergio, si si la OMC nos dice que que el 30% de nuestro comercio va a ser electrónico dentro de 5 años, pues a nosotros se nos vienen unos retos muy grandes y unos alcances importantes. El número 1 es tomar la decisión y participar. Todavía digamos que en esta época encontramos con una buena parte del sector industrial que no está abierto a los cambios digitales que estos se puedan dar. Si ustedes ven en el primer día sin IVA y en el segundo sin IVA, respectivamente los resultados fueron de más o menos el 17 y el 19% del peso de la compra de la parte del sector e-commerce
versus lo de la parte presencial. Por supuesto, tuvo un peso mucho más grande en el segundo por todo lo que generó el primero que todos conocemos, pero el punto es que las personas sí están dando la idea, sí están tomando el paso a que este comercio electrónico se nos venga y lo podamos abordar de una mejor manera. Hoy por hoy, marcas como Agua Bendita están en Amazon, y la persona que quiera en Estados Unidos o en otra parte de América Latina puede comprar un vestido de baño y tenerlo a los 2 días o al día siguiente en Estados Unidos o 3 días después en cualquier país de Latinoamérica. Si ustedes conocen una herramienta que tiene Amazon que se llama Amazon Fashion, le cambia la vida al comercio tradicional. Supongamos que Ingrid tiene el deseo de comprar una blusa y los americanos tienen unas tallas un poco diferentes a las de nosotros y su contextura es diferente, entonces ella no sabe si es XS o es S, ¿vale? Lo que hace ella es ingresar a su página de Amazon, entra allá y básicamente el portal le dice, si usted tiene la duda de ser XS o ser S, no importa, nosotros le mandamos una doble XS, le mandamos una XS y le mandamos una S de tal suerte que usted se pruebe la que quiera y devuelva las otras 2 sin costo alguno. Y esto digamos que es algo que pues cambia las reglas del juego para absolutamente todos, porque alguien que puede estar comprando en una tienda física escanea su código de barras y inmediatamente la aplicación le dice cuánto cuesta en el portal digital. Es ingresar y participar, hay muchos retos, pero muchos beneficios como tener un stock siempre disponible, lo cual pasa muchas veces que uno va a un centro comercial y justo lo que uno quiere no está. Esto nos acerca a los clientes porque si generalmente la compra en físico genera una recompra en el mismo lugar de la venta, en el canal electrónico también se puede generar esto porque uno puede modular la experiencia del cliente de tal suerte que uno lo vaya llevando a que se compró unos zapatos y una mujer o un hombre va a necesitar un pantalón y adicional a eso va a necesitar unos accesorios para vestir. Entonces, digamos que todo esto es de una forma como uno lo pueda llevar. Hay unos retos muy grandes que es la distribución física internacional. Colombia tiene unos costos logísticos hacia el exterior muy altos. Es algo en lo que se puede trabajar, pero nuestro desafío como Key Logistics es estar para ustedes y darles la mejor herramienta para que estos retos que puedan presentarse de las exportaciones mediante las TICs se puedan generar. Vale, Sergio. Todo esto lo que va a generar es, pues, digamos, como ustedes los clientes van a tener una percepción diferente y tal vez un poco más oportuna de la gestión con sus propios colaboradores y proveedores. Si bien la tecnología nos puede aportar muchas cosas y la parte física también, a través de las TICs lo que podemos hacer es tener como una gestión mucho más profunda con ustedes los clientes. Hoy por hoy estamos todos en el mismo escenario donde creo que ya me toca colgar porque todos tenemos que ponernos a hacer un almuerzo y todos vamos a saber que si tenemos algún cliente dentro de poco tiempo vamos a saber el cliente que está haciendo almuerzo, que los niños lloran, que hay que sacar al perro y un montón de cosas en el día a día que de una forma a través de la pandemia hemos podido avanzar en conocer mucho más de los clientes y es algo que esta pandemia nos tiene que dejar y es no tener una relación tan fría y tan distante con el cliente, sino podernos acercar porque hoy por hoy todos estamos en igualdad de condiciones. Hoy por hoy todos estamos desde nuestra casa, demandamos lo mismo, somos las mismas personas, tenemos unos alcances y unas oportunidades diferentes, pero si nosotros abordamos bien la situación, podemos mejorar una experiencia de ida y vuelta, tener una relación más cálida, una relación más humana, que por supuesto nos permita tener unos negocios más fluidos. Hay que tener 3 cosas muy presentes y es que todo esto nos permite
actuar mejor y más rápido. La tecnología nos tiene que llevar a que los clientes se sientan mejor atendidos y atendidos de una forma más ágil. Creo que a nadie nos rinde el tiempo desde la casa y la tecnología nos apoya en eso. Hoy por hoy muchos clientes lo que tenemos que hacer es que si en el pasado éramos nosotros los expertos y los gurús en el servicio o en el producto comercializar, hoy por hoy lo que tenemos que hacer es que ustedes los clientes hablen, que ustedes nos cuenten cómo la situación les ha cambiado y nosotros ser un poco más receptivos y tener el oído más abierto de tal suerte que podamos nosotros entender la situación y su correlación con lo que viven los demás. Y por último, pues creo que nadie la ha pasado divina y perfectamente bien como unos meses o años atrás. Entonces lo que tenemos que hacer con ustedes es hablar con la verdad. Todos hemos pasado por dificultades, por situaciones muy externas, nadie está sujeto a eso y en este momento si tenemos una relación más cálida, más eficiente, más rápida, podemos también hablar, y si hablamos con la verdad, básicamente lo que vamos a hacer es tener un círculo que se cierra en pro de tener una relación mucho más profesional y adyacente desde todos los puntos de vista con ustedes los clientes. Esto es lo que hablábamos, Sergio. Y por supuesto, como decía Ingrid, y es la última parte de este webinar, es lo que se nos viene y es mirar hacia atrás y hacia adelante sobre las oportunidades que vayamos a tener como personas, como comunidad, como país y como humanidad. Si ustedes miran los resultados de las investigaciones de 3 de las compañías de consultoría más grandes del mundo, la industria de la aviación y el transporte es la segunda industria que más golpeada va a estar después de la pandemia, solamente superada por la parte del turismo y el placer. Hay otras industrias donde si bien la parte de cuidado personal, de la parte del retail y por supuesto la parte de servicios médicos y todo lo que tenga que ver con el abastecimiento de este sector va a estar muy a flote y demandando y jalando muy duro. Nosotros desde la parte logística lo que tenemos es un reto y es de conectar las posibles necesidades y futuras necesidades que ustedes vayan a tener de una forma diferente. Como compañía hemos ingresado a sectores y a mercados y a productos en los cuales no participábamos. ¿De qué? El televisor hizo corto y quitó toda la casa. Un segundo que... Julián, creo que tienes que... Dame un segundo. Listo. Creo que la enseñanza de todo esto, y para ir en línea con Ingrid, es que muchas cosas cambiaron, pero nada ha desaparecido. Y nosotros nos tenemos que ajustar a los cambios que se presenten. Ningún país es autosuficiente. Creo que el COVID lo dejó muy claro. Hoy por hoy todos los sectores, todas las instituciones médicas del mundo están en aprietos. Eso quiere decir que ni siquiera Estados Unidos o China son autosuficientes en esta parte. Y esto a nosotros nos abre muchos retos en términos de cómo las regiones o las subregiones están concentrando sus abastecimientos. Con todo el tema del tapabocas que se generó, pues claro, había que traerlos de China porque China los produce, pero si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener los 50 millones de tapabocas que se necesitaban para Perú y hubiéramos tenido una correlación de un costo o un costo un poco más alto que el proveedor chino, seguramente en Perú nos habrían comprado a nosotros porque lo habríamos podido posicionar mucho más rápido. Entonces, esto lo que se nos viene es un reto de mirar hacia los vecinos, mirar que los vecinos van a estar muy abiertos de tener un abastecimiento muy rápido, seguramente más cauteloso y de mayores compras de menor volumen, pero las oportunidades y los retos que nosotros como compañía vemos es que
se nos pueden abrir tantas puertas como nosotros ayudemos a que se empujen y se abran, que todo no va a estar concentrado en China, que China no lo puede suministrar todo y que seguramente todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, Hong Kong y China va a traer consecuencias muy graves y va a desestabilizar el flujo del comercio internacional. Yo con eso cierro, sí aclarando que es decisión nuestra montarnos en el bus de las tecnologías de la información. Necesariamente creo que es algo que tengamos que hacer. Hoy por hoy, estar desde la casa nos enseña que el celular es como la herramienta más precisa y más exacta y más funcional de todas. Y es una herramienta tan importante hoy por hoy como el mismo mercado que se hace para nuestro subsistir. De mi parte, no sería nada.